Bueno, muy buenas noches, licenciada Carla, compañeros. El día de hoy voy a hacer la defensa del ensayo que se ha elaborado y este ensayo está, esta defensa está dividida en tres partes, que es introducción, donde vamos a hacer un pequeño resumen de las experiencias que hemos tenido como grupo en el foro. Después, en el desarrollo, vamos a resolver los objetivos, o vamos a desarrollar, mejor dicho, los objetivos que nos hemos propuesto como grupo. Y finalmente, en las conclusiones, vamos a dar solución al problema planteado en la tarea. Bueno, comenzamos haciendo una pequeña introducción de las experiencias que hemos tenido en el grupo, en el foro, y en su mayoría son negativas. Vemos que al momento de ser evaluados en la universidad o en el colegio, en su mayoría los docentes solamente tomaban en cuenta el examen final y algunos trabajos prácticos. Solamente teníamos que en el examen reproducir lo que el texto decía, lo que el libro decía. No nos daban lugar a comentar en nuestras propias palabras o a expresarnos mediante nuestra propia opinión. Entonces, todo tenía que ser tal cual como estaba en nuestro texto. Esa es una experiencia negativa que hemos vivido como grupo y también solamente se tomaba en cuenta eso, ¿no? El examen, la calificación del examen en realidad era tu nota. Y sabemos que muchas veces nosotros como estudiantes y muchas personas no aprendemos de la misma manera, aprendemos de diferentes maneras. Entonces no había ese lugar, no había esa cobertura de poder evaluar o de podernos evaluar a nosotros en otras facetas. Nosotros, algunos éramos inteligentes en matemáticas, otros en lenguaje, otros en ciencias sociales, pero algunos sabíamos dibujar, por ejemplo, otros nos gustaba más hacer mapas conceptuales, por ejemplo, ¿no? O a otros nos gustaba más exponer. No había esa diversidad, no había esa integridad al momento de evaluar del docente. Entonces nosotros nos dábamos cuenta de esas falencias también que existían, pero no podíamos hacer nada. Por tal motivo, hemos elaborado los objetivos de aprendizaje en base a la tarea problema también. Ahora vamos a ir al desarrollo y he elaborado este mapa conceptual en base a la bibliografía que está en la clase, en el diplomado, perdón, en la plataforma virtual, donde nos enseña correctamente cómo debemos elaborar un mapa conceptual y no es de la manera que conocíamos. Personalmente, a mí me ha tomado de sorpresa, pero es un conocimiento nuevo que he adquirido. Bueno, vamos a ver qué había sido la evaluación y vamos a conocer a profundidad esta palabra. La evaluación es un proceso dinámico, abierto y contextualizado, perdón. Y la evaluación como tal tiene diferentes momentos. Puede ser antes del proceso de enseñanza-aprendizaje, denominado también inicial, durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, denominado también formativa, y después del proceso de enseñanza-aprendizaje, denominado también proceso sumativo o sumativa. Bueno, vamos a ver el proceso de enseñanza-aprendizaje inicial. ¿Cuáles habían sido sus funciones? Sus funciones son diagnóstica, pronóstica y previsora. ¿Cuáles son las funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje formativa? Sus funciones son las siguientes: orientadora, reguladora y motivadora. Y el proceso de enseñanza-aprendizaje sumativa, ¿cuáles son sus funciones? Son tres, como lo podemos ver en el mapa conceptual: integradora, promocional y acreditativa. Bueno, vamos a continuar y vamos a ver que la evaluación también tiene diferentes características. La primera es obtener información. Seguidamente, la segunda característica que tiene es formular juicios y finalmente tomar decisiones. Esas son las características de la evaluación, pero también esto por factor espacio, licenciada, le aclaro, tenía que ser en esta parte, pero no me ha alcanzado el espacio. Sé que el mapa conceptual, una característica es que sea jerarquizada,
pero no se ha podido hacer por factor de espacio. Lo he hecho en este lado, eso quisiera aclararle, y también digo que la evaluación debe ser global, integradora e individualizada, ¿no? Entonces, este es un resumen de toda la bibliografía también en cuanto a evaluación se refiere. Hemos desarrollado el tema y vamos ahora a dar nuestras conclusiones. Vamos a dar solución a la tarea planteada en un principio en la plataforma virtual. Y nos decía que David, por más que se esforzaba, su profesora le ponía 99. Incluso él le había preguntado y le había dicho, ¿qué es lo que tengo que hacer para obtener la calificación de 100? Y la profesora le había indicado, y él le dice, entonces la siguiente voy a hacer eso, voy a seguir esos pasos. ¿Y qué le dice la profesora? Le dice, aunque hagas estos pasos, no vas a tener 100, vas a tener 99 porque 100 es para Dios. Entonces es ahí donde David se plantea, bueno, empieza a cuestionar la forma de evaluar de la docente, de la profesora e incluso de sus otras profesoras. Y es ahí donde nos pide la tarea, nos pide que nosotros ayudemos a David a dar una solución. Y bueno, lo que concluyo es lo siguiente, que el proceso, perdón, la evaluación es un proceso que tiene que ser integral, que no solamente tiene que tomar en cuenta eh, los conocimientos, sino como dijimos anteriormente, tiene que tomar en cuenta los tres aspectos, ¿no? El saber, eh, el saber con, perdón, el saber relacionado con los conceptos, el saber relacionado con el hacer y el saber relacionado con las actitudes que tiene que tener el estudiante. Entonces, es un proceso integral que no solamente se hace al final de lo que está terminando el año, perdón, el trimestre o el bimestre, o en el caso de la universidad, en el semestre, sino que tiene que hacerse antes del proceso de enseñanza-aprendizaje, durante y después. Entonces, es así la evaluación. También tiene que ser planificada la evaluación, ¿no? Entonces, ya sabemos cómo tendría que ser la evaluación, y eso es lo que va a mandar David. Eso es, esa propuesta le hemos ayudado a hacer a David, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos decir? En el proceso que estamos nosotros viviendo a nivel mundial, estamos cambiando la manera tradicional de enseñar, pero también tenemos que cambiar nuestra manera de evaluar, entrando a lo que es el proceso de constructivismo, ¿no? Social interconectado. Entonces, tenemos que también cambiar nuestra manera de evaluar, como ya dije anteriormente. Tiene que ser el estudiante el que esté consciente de su proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Más centrado en el estudiante. Y el rol del docente, ¿qué tiene que hacer el docente? Pedir más responsabilidad al estudiante en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí también entra la autoevaluación del estudiante. Tiene que ver en qué está fallando, en qué parte del proceso de enseñanza-aprendizaje está fallando. Entonces, tiene que ser constante la evaluación, como dijimos. Bueno, hemos concluido. Espero que haya sido de su agrado de su agrado, y espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Hasta luego, licenciada. Muchas gracias.